Paul Ricoeur, un filósofo, él fue alumno de Hans-Georg Gadamer, el verdadero iniciador de la hermenéutica moderna, y él se dedicó mucho a la hermenéutica, disciplina que estudia la teoría y la práctica de la interpretación de textos. Pero para él un texto no era un documento escrito, sino algo mucho más amplio. Ya su maestro Gadamer había ampliado el concepto de texto para incluir el discurso hablado y el diálogo. Y Paul Ricoeur, desde su interés en el psicoanálisis, incluyó la acción intencional, ¿no? Intencional, aunque no necesariamente con una intención consciente, dado que Freud descubrió tempranamente que hay una serie de actos aparentemente no meditados que reflejan intenciones inconscientes. Entonces, para Ricoeur, toda expresión humana susceptible de transmitir significados era un texto. Es un texto un documento escrito, es un texto un discurso, es un texto un diálogo, es un texto un gesto, es un texto una danza, es un texto una construcción arquitectónica. Es decir, todos estos son susceptibles de interpretación. Ahora, desde siempre sabemos que el psicoanálisis fue definido por Sigmund Freud, su creador, como un arte de la interpretación. Entonces, desde allí, dos disciplinas que se ocupan de la interpretación deben tener algo que ver. Podríamos pensar que para los que se dedican a la hermenéutica, el psicoanálisis sería un subcapítulo de la hermenéutica, ¿no? Para los que nos dedicamos al psicoanálisis, la hermenéutica sería uno de los temas a estudiar por el psicoanálisis. Es decir, que hay un área de superposición, donde el hecho de que los filósofos hayan estudiado a fondo las implicaciones de ese acto de interpretar, o sea, de buscar en una manifestación significativa significados que no son visibles a simple vista, que no son claros, manifiestos, transparentes, sino que requieren de un trabajo para encontrarlos o construirlos. Estos estudios hechos por los filósofos pueden ser muy útiles para los psicoanalistas y terapeutas psicoanalíticos que todos los días estamos interpretando y que tenemos una teoría de la interpretación, pero que carece de una serie de especificaciones y minuciosidades que los filósofos han estudiado. Pero por otro lado, los filósofos también se pueden beneficiar de la existencia misma del psicoanálisis, de su práctica y sus resultados, porque el psicoanálisis ha planteado problemas nuevos respecto de la relación entre un texto a interpretar y la interpretación y el intérprete, ¿no? Es una situación diferente porque lo que interpretamos en psicoanálisis es un texto viviente, como el diálogo del que hablaba Gadamer, un texto que se está produciendo y que incluye las contribuciones de ambas partes del diálogo, ¿no? Entonces ahí fíjense que hay inquietudes de cada uno de estos especialistas que pueden encontrar respuesta en la actividad de los otros, pero además la actividad de cada uno genera nuevas inquietudes en los pertenecientes al otro campo. Entonces, la idea es que en este ámbito de discusión que nosotros creamos surjan posibles puentes interdisciplinarios, pueda plantearse un diálogo interdisciplinario, tanto a través del hecho de que gente identificada con un campo que es el del psicoanálisis
entre en contacto con la labor de los que trabajan en el otro campo, el de la filosofía, como de una interacción entre las personas con diferentes formaciones y especialidades que pudieran participar en el grupo, si logramos este objetivo de que sea un grupo realmente interdisciplinario. Esa es la idea general. Ahora, fíjense que acabo de dar un ejemplo de relación entre filosofía y psicoanálisis en un campo particular, que es el de la hermenéutica, la teoría de la interpretación. Pero hay muchos más. El psicoanálisis tiene mucho que aportar a la problemática de la antropología filosófica, o sea, la teoría del ser humano. Y también necesita utilizar las indagaciones que a lo largo de la historia han hecho los filósofos sobre esta pregunta fundamental de qué es el hombre, ¿no? Lo mismo ocurre con el campo de la ética. La ética estudia los valores implícitos en la conducta social, tratando de determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y los pacientes en tratamiento están todo el tiempo preguntándose qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuestionando sus propios criterios al respecto. Pero además el psicoanálisis genera una crisis para la ética, porque plantea que no basta con las intenciones conscientes del ser humano, que todos tenemos intenciones inconscientes que pueden entrar en conflicto con nuestros valores conscientes. ¿Cómo afecta esto de la responsabilidad que podemos tener por nuestros actos? Esto es algo, por ejemplo, que ha traído serias complicaciones para el derecho penal, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos considerar responsable a alguien por un acto criminal, por ejemplo? ¿Y hasta qué punto lo hemos de atribuir a los traumas de su infancia, a las circunstancias en las que se ha desarrollado su vida? Fíjense que todas esas son preguntas que pueden plantearse y discutirse. Obviamente no todas a la vez.